Buenas noches a todos los que están aquí en esta sala de Zoom y también a quienes nos puedan estar viendo a través de Facebook y posteriormente a quienes vean la grabación de esta sesión número 1 de este nuevo proyecto que impulsamos desde el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, Diálogos Constituyentes número 1, un proyecto en el que estaremos todos los miércoles de 8 a 9, conducido por Otilia Valdés. Buenas noches, Otilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por Aquí estar muy junto, contenta de estar bueno, en este evento. junto conmigo coordinando esta serie de diálogos constituyentes a partir de esta fecha de manera indefinida. Los iremos numerando y en cada sesión estaremos analizando el proyecto constitucional, la nueva Constitución Mexicana 2021, que fue aprobada por el Congreso Nacional Constituyente el pasado 24 de octubre de 2020. Habría que decir que es el producto de más de 20 sesiones de 3 días cada una, realizadas durante 3 años, entre el 13 de octubre de 2017 y el 20 de octubre de 2020. Fueron 3 años de deliberaciones, de análisis, basados en un proyecto que se había construido previamente, el libro anterior, en el que a convocatoria del Consejo de Organizaciones Alternativas y del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, en 2015 hicimos 11 talleres de análisis y diseño constitucional con invitados especialistas en diferentes aspectos. Analizamos la Constitución de 1917 y la forma en que estaba vigente o está vigente hasta la fecha. Ustedes pueden ver las participaciones de los especialistas en el sitio coalt.mx. Ahí están la sección de talleres constituyentes y ustedes verán que ahí están las ponencias de todos los que participaron en esos 11 talleres. Posteriormente, al terminar los talleres, hicimos una comisión de, estoy silenciando los micrófonos que no están en uso. Hicimos una comisión para empezar a proponer borradores y en sesiones en otros talleres, fueron 18 talleres los que hicimos en 2016 para diseñar un anteproyecto constitucional que luego, el 5 de febrero de 2017, a 100 años de la Constitución de 1917, varias organizaciones, más o menos, y muchas personas en lo personal, convocamos a la formación del Congreso Nacional Constituyente, que se instaló el 13 de octubre de ese año, con integrantes que venían de 11 estados de la República. Entonces, ese era el mínimo, por cierto, que estableció la convocatoria para que se instaurara el Congreso Nacional Constituyente. Y de ahí empezaron las 20 sesiones que ya comenté. Anteriormente a eso, hubo 3 foros en 2013 y 2014. En 2013 surge el Consejo de Organizaciones Alternativas y en 2011 surge el Consejo de Transformación Educativa a propósito de los encuentros nacionales de organizaciones alternativas que el Movimiento de Transformación Social y un cúmulo de cerca de 40 organizaciones realizamos entre 2010 y 2013. Se hicieron 4 encuentros nacionales de organizaciones alternativas y 3 foros que son precursores de lo que iba a ser el proyecto constitucional, porque se llamaban ¿qué tipo de transformación social queremos? ¿Qué tipo de transformación social y cultural queremos? Y ahí hubo ponencias muy interesantes y obviamente nos fuimos conociendo con personas de diferentes organizaciones y diferentes estados. Y eso tiene una mística que viene desde el movimiento de transformación social, de no solamente quejarse o señalar lo que no queremos en la política, en la economía, en la sociedad, sino la tesis es ir hacia lo que sí queremos. Y desde el movimiento de transformación social se generó un ideario en el año 2004, 2005 y a partir de 2008 se hicieron eventos para decir qué tipo de proyecto nacional queremos. Entonces, esos son los antecedentes. Han participado muchísimas gentes. Si ustedes ven en el libro de la nueva Constitución Mexicana, Sí,
2021. Ahí están la lista de organizaciones y de personas que han participado, algunos con mayor continuidad, algunos otros en algunos momentos, y pues incluso subrayamos en negrillas a algunos compañeros que pues fallecieron en el proceso, no por causas de la Constitución, sino por otras causas, como nuestra querida compañera Susana Clares, nuestro querido compañero Moisés Flores Almerón, Alejandro Pollens, Luis Bautista, y recientemente, la semana pasada, sabemos que falleció otro constituyente muy importante para nosotros, que es nuestro compañero Víctor Portillo Rodríguez. También otro compañero que falleció, este sí por COVID, es Ernesto Morón, falleció en enero pasado, cuando yo estaba en la crisis del COVID. Yo empecé la crisis el 19 de enero y él falleció el 24 de enero, después de haber estado intubado varios días. Entonces, a través de estos diálogos queremos reprocesar, dar a conocer, meterse en el fondo, polemizar lo que sea necesario para ir generando un nuevo consenso nacional a través de este proyecto constitucional como una herramienta. Pensamos quienes participamos en el proceso de su elaboración con mucha pasión, con mucho... era muy interesante y muy bonito ver cómo se analizaba y se debatía imaginando un país deseado y que está pues muy diferente a lo que está establecido, ¿no? Sabemos que hay muchos cambios que ahorita pues nuestros invitados van a comentar, ¿verdad? En este proyecto constitucional 2021 que ponemos a consideración. Estamos convocando a formar congresos constituyentes estatales y municipales que analicen, en su caso aprueben o aporten y nombren delegados para una nueva etapa del Congreso Nacional Constituyente que pueda recoger las aportaciones de los estados y de los municipios y se puedan integrar en una siguiente etapa con miras, obviamente, que entre más congresos constituyentes tengamos, por lo menos que tuviéramos la mayoría de congresos constituyentes estatales, la idea de hacerla valer, de promulgarla como pueblo autoorganizado y pues no esperar que los poderes actuales, como lo que está ocurriendo pues con el INE, pudieran conceder o fácilmente aceptar un nuevo proyecto de país que estamos imaginando como posible en este proyecto constitucional. Bueno, esta introducción la quería hacer a este seminario. Está aquí también ya con nosotros José Luis Hernández, que va a estar como invitado la próxima semana junto con Alberto Ojeda. Y hoy, repito, tenemos como invitados a dos personalidades también muy destacadas, a Osvaldo Harris, aquí presente, ahorita Otilia nos va a dar su semblanza, y a José María Rivas Manzanilla, que él es uno de los que estuvieron en prácticamente todas las sesiones del Congreso Nacional Constituyente y de los eventos anteriores que acabo de mencionar. Entonces, en cada sesión invitaremos a alguien que esté recientemente familiarizándose o no esté tan familiarizado con el proyecto, como una forma de dialogar, como lo ve un poco como observador que no estuvo en el proceso de construcción y cómo se dialoga con alguien que sí lo estuvo, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la participación de Osvaldo Harris, para lo cual le voy a pedir a nuestra compañera Otilia Valdés Galicia si nos dice pues su semblanza de Osvaldo para que sepamos quién es Osvaldo. Bueno, Nicolás Osvaldo Harris Muñoz estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene una maestría en óptica en la Universidad de Rochester de New Jersey. Su situación laboral actualmente, él es jubilado de la UNAM, es jubilado del Observatorio Astronómico Nacional. Él fue también militante del Partido Mexicano de los Trabajadores de 1977 a 1988. Fue diputado federal por el PMT en la 53 legislatura de 1985 a 1988 y es también fundador del Movimiento Mexicano de los Trabajadores. Pues muchas gracias, Otilia. Pues adelante, Osvaldo, tu comentario, más o menos un máximo de 10 minutos para empezar después el diálogo con José María y con los demás.
Bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes y me da mucho gusto participar en este primer encuentro que hay sobre esta nueva Constitución. Yo no participé en la elaboración de la Constitución, yo estuve nada más presente en una de las últimas sesiones de su discusión. Sin embargo, ya la pude leer posteriormente en cuanto a su contenido y lo que puedo decir es de ese documento es que es un documento magnífico. Realmente contiene aspectos muy positivos en cuanto al tipo de organización política, económica y social que podemos tener en el país que nos gustaría vivir. Sin embargo, quisiera plantear aquí el punto de vista en el cual probablemente no concuerde con algunos de ustedes en cuanto a lo siguiente. Creo que para nosotros que hemos militado ahora en estos últimos meses en el movimiento mexicano de los trabajadores, vemos la perspectiva de la lucha que se debe dar de otra manera. No es a través ya de una estructura política, social y económica que podamos plantear, sino que vamos a trabajar desde abajo, formando los grupos autosuficientes, autogobernables, para que a partir de ahí vayan surgiendo las formas de organización hacia arriba, hacia el municipio, hacia el estado y hacia el país. Es otra forma de trabajar. Coincidimos en mucho con el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano en cuanto a ese tipo de planteamientos que se hacen, como la Constitución. Me parece también muy importante lo que se está logrando con el grupo de autogestión. Los problemas que he visto que se han atacado allí, los resultados de la organización de los trabajadores a través de cooperativas y otro tipo de grupos de participación social, es muy importante. Es una de nuestras propuestas también en el movimiento mexicano de los trabajadores. Es el tratar de que se formen cooperativas, que el producto del trabajo del individuo llegue directamente sin pasar por terceras manos, que llegue directamente todo el beneficio de su trabajo a cada uno de los integrantes de las cooperativas, de los grupos comunitarios. Y es precisamente esto que, pues con los antecedentes que tenemos del Partido Mexicano de los Trabajadores, nos ha movido a hacer esto. Porque ya desde el PMT nos planteábamos la socialización de los medios de producción, que no es más que esto, lo de llevar a la comunidad. Y yo ya no la llamaría socialización, sino más bien llevarlos a la comunidad los medios de producción, porque socialización está mal entendido, desgraciadamente se ha deformado el concepto, y también se piensa que es la estructura que tiene el socialismo, en donde es el Estado el que maneja las empresas. Nosotros creemos que no es eso lo que se debe hacer, que deben ser los mismos trabajadores los que manejen su empresa, que sea cooperativa, y de ahí precisamente la idea de que sea comunitaria la posesión de los medios de producción. Y también, por lo tanto, lo del poder político. La socialización del poder político también lo planteamos mejor como la comunalización del poder político, para que sea el mismo pueblo, los mismos ciudadanos, los que decidan el futuro de su nación. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí quisiera que este documento no quedara como muchos otros magníficos documentos que hay por ahí en la historia, no solo de México, sino de muchos países,
que por no tener una estructura de base se pierden. Eso no creo que deba pasar con esto, y por lo tanto yo sí los invito a que se empiece a ver la estructuración de una red de organizaciones desde la base. El hecho de formar los consejos, ¿cómo se llama? Las asambleas constituyentes de los municipios y de los estados no asegura que haya una base ya organizada para poder echar a andar este proyecto. Les digo nuevamente, considero que es muy importante, es muy completo, nos ha motivado dentro del Movimiento Mexicano de los Trabajadores a seguir en la misma línea que estamos, pero creo yo que esta oportunidad va a hacer que trabajemos conjuntamente para lograr esto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Todavía te queda como 3 minutos. No sé si quisieras destacar algunas partes del proyecto que te llamaron más la atención, o algunas partes del proyecto donde no coincidirías. Bien, las partes que más me llamaron la atención fue lo de la socialización del poder político, la forma en que se pueden integrar los consejos municipales, los consejos estatales y el Consejo Nacional. Y hablando precisamente de un ejemplo que ya tenemos por aquí en el país, Cherán. Yo creo que Cherán ya es un ejemplo de haber trabajado desde abajo. Ellos ya están trabajando con este tipo de organización. Y pues yo creo que mañana me voy a entrevistar con algunos de los miembros de Cherán y les voy a llevar un ejemplar de la Constitución para que también ellos estén enterados de que hay otras formas también de organizarse. Muy bien. Pues muchas gracias, Osvaldo, en esta primera intervención. Vamos a pasar ahora al comentario de nuestro compañero invitado, José María Rivas, aquí presente, quien pues es un ingeniero metalúrgico con una trayectoria como directivo de grandes empresas en México y en otros países durante muchos años, y que pues hace unos 15 o 20 años se ha empezado a dedicar precisamente por su experiencia empresarial, a la promoción del cooperativismo. Él es un experto en el tema y continuamente da cursos de cooperativas gratuitos, por cierto, a quien quiera formar una cooperativa, y a veces se desplaza a diferentes lugares con un poco de apoyo para los desplazamientos, pero está dedicado con esa generosidad que lo caracteriza a contribuir al desarrollo de las empresas cooperativas. También él ha formado parte del movimiento de transformación social, de donde surge todo esto. Formó también parte del Consejo de Organizaciones Alternativas a través del MTS y de la cooperativa, que por cierto se llama MTS, Movimiento y Desarrollo, una cooperativa que se formó como parte del movimiento de transformación social o a partir del movimiento de transformación social. Él también es representante de un movimiento internacional que se llama el Proyecto Histórico de las Mayorías. Tiene que ver un poco con Heinz Dieterich, que yo no sabía que ya había fallecido Heinz Dieterich, y él pues impulsa mucho todo esto, y le ha tocado vivir el proceso desde los talleres de análisis y diseño constitucional de 2015, la elaboración, la redacción del anteproyecto constitucional en 2016, la convocatoria al Congreso Nacional Constituyente, y desde luego todas las sesiones del Congreso Nacional Constituyente prácticamente. Si faltó una o dos, fue mucho de las 20 sesiones. Él conoce muy a detalle la nueva Constitución y además pues está continuamente participando en diferentes instancias políticas, económicas. Es parte del equipo del Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo, que se transmite por este mismo canal los días jueves a las 8 de la noche. Y pues es una persona muy, muy activa y muy propositiva. Entonces, pues nos da mucho gusto que estés aquí hoy con nosotros, José María, y te daríamos también hasta 10 minutos para un comentario sobre lo que significa este proyecto constitucional. Si tú lo deseas, puedes comentar parte de lo que dijo Osvaldo para empezar una especie de diálogo, y si no,
lo que tú destacarías del nuevo proyecto constitucional, donde sientes que haga falta. ¿Cómo ves tú la situación? José María, si quieres abrir tu micrófono, adelante. Claro que sí, Marco, muchas gracias. Bien, desde luego, como bien dice Marco, yo tuve oportunidad de participar en todo el proyecto que se está presentando ahora a través de la nueva Constitución. Mi tiempo de labor, ya no laboro, estoy jubilado, pero durante mi tiempo de labor tuve la oportunidad de trabajar en varias empresas importantes y tener contacto con los dos sistemas que estaban en pugna durante un buen tiempo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en varios países comunistas, tratar con las empresas que representaban. Tuve la oportunidad de vivir en Cuba, en uno de los países que formaron parte de ese bloque, y en varios países del área capitalista, representando a empresas capitalistas. Y me llamó mucho la atención cuando me invitaron a participar en el MTS, Movimiento de Transformación Nacional, que en aquel momento lo organizaban varios compañeros ex-PMTistas, como Marco, estaba José Luis Hernández, estaba una serie de compañeros, no los voy a mencionar a todos. Y entusiasmado por lo que vi y por la experiencia que tuve relacionada con economía al frente de empresas en el ramo de la metalurgia, me llamó la atención un proyecto nacido en México, en la UAM, a través de un maestro contratado por la UAM cuando inició la UAM, que se llama Heinz Dietrich. Heinz, aquí en México, conoce el proyecto político de Eberto Castillo, y en función de eso nace una idea de él promover a través de la UAM una serie de eventos relacionados con economía política, porque él era maestro en la UAM, exactamente en sociología. Entonces, todo esto coincide con un periodo de enterarme de lo que estaba pasando en México después de muchos años fuera, volviendo al PMT, ¿no? Que ya se había formado como PRD. Y entonces de ahí, con un grupo de compañeros, pensamos en el proyecto que por el que estaba pasando la convocatoria del nuevo proyecto histórico, de la nueva Constitución, con el que nosotros estábamos trabajando ya un tiempo, inclusive con Heinz, relacionado con el nuevo proyecto histórico de las mayorías. Y lo que personalmente me llamó la atención es que todo giraba en torno de algo importante para la transformación de México y de este planeta, y que se llama política económica o economía política. Porque la política no puede vivir sin economía, o no se puede hacer sin economía. Y la economía no se puede llevar a la práctica sin política. O sea, el comentario de la polis, del pueblo participando. Y también metido en todo esto, ya estábamos involucrados en lo de la llamada democracia participativa, que eso es política efectiva. O sea, cuando se participa en política y se participa democráticamente, el poder lo puede obtener el pueblo. Y en fin, todo eso coincidió para sentirme involucrado en ese proyecto constitucional que se convocó hace, como bien dice Marco, la idea nació desde por ahí, por el 2010. Él la tiene más precisa que yo. Pero bueno, me llamó la atención y entonces pensamos, un grupo de compañeros, que si se trataba de economía política, ¿sí?, teníamos que educar
a los sujetos, a los compañeros, precisamente en eso, en la aplicación democrática de la economía política. Y no hay nada más importante desde el punto de vista social, precisamente el cooperativismo, porque en él se puede practicar la democracia interna, la economía y, por supuesto, la política. Las sociedades cooperativas originales eran precisamente eso, un instrumento político y económico para buscar la mejoría de la calidad de vida de los sujetos que la forman. Entonces, de ahí nació la idea de empezar a proponer la creación de cooperativas que tienen que ver, si hablemos bien después, lo hablaremos de ello en relación a la nueva Constitución, la economía política a través de las cooperativas se consigue el poder del sujeto, el poder del pueblo. Ese es el objetivo. Y, bueno, en las discusiones que se dieron en el constituyente, hubo mucha polémica en relación a eso y se llegó a un acuerdo que es lo que está vertido, que lo platicaremos más adelante en otras sesiones. Pero de hecho, así es como nace el estar organizando cooperativas de nuestra parte con la intención de que éstas sirvan de educación para los sujetos que van a ser los que van a formar los consejos y las asambleas de la nueva forma de gobernar en el país, a donde ustedes lo verán conforme van leyendo el proyecto, desaparece la Cámara de Diputados, desaparecemos a la Cámara de Senadores y desaparece la Presidencia de la República. Estamos proponiendo algo totalmente diferente, una verdadera transformación social de la sociedad mexicana y, por supuesto, como esta no puede ser unipersonal, o sea, unipaís, tiene que promoverse en otros países. Hemos tenido oportunidad de dar pláticas al respecto en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en el Brasil, en los Estados Unidos, inclusive en algunos lugares, hablando sobre eso, porque un solo país no puede tener una transformación total por la interrelación que hay entre países. Entonces, lo que buscamos con esta nueva Constitución, las discusiones que se dieron durante todos esos años, fueron relacionadas con eso, de que el poder lo tenga el pueblo y lo pueda ejercer, cosa que hoy no sucede. La democracia representativa nunca le da el poder al pueblo. Mi diputado hoy dice que me representa en la Cámara. Y lo que aprueban las cámaras hoy nada tiene que ver con lo que yo estoy pretendiendo y estoy queriendo para mí, mis compañeros y mi familia, ni para ninguno de nosotros. Discuten todo lo relacionado a intereses de grupo e intereses particulares. No hay interés por el sujeto en ninguna parte del planeta. Ese es el problema. Nosotros, se habla mucho de democracia y muchos de los que hablamos de democracia ni idea tenemos porque no lo vemos como el poder del pueblo. Y eso estamos pretendiendo con este nuevo proyecto constituyente que empezaremos a discutir de aquí a poco en varios lugares. Nada más quiero, como final, decir que ya en Yucatán tengo 2 municipios en los cuales ya estamos por organizar unas sesiones relacionadas con el nuevo constituyente. Yo pretendo ir a Yucatán tan pronto me vacunen, me den mi segunda dosis y baje un poco el microbicho para no correr tanto peligro, ¿cierto? Pero en fin, esa es la visión que yo tengo de la oposición. Me parece importantísima el ver todo desde el punto de vista de economía política o política económica. ¿Está cierto? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, José María. Exactamente 10 minutos. ¿Cómo ves, Otilia?
¿Qué comentarios harías breves a nuestros dos compañeros? ¿Qué te parece? Bueno, pues desde luego me encantó la participación de ambos. Son gente que tienen muchísima experiencia. Desde muy jóvenes empezaron a practicar en la política. A mí me gustaría que Osvaldo un poco nos explicara, porque él habla de que él está un poco en contra de presentar un proyecto a alguien. Y a mí me gustaría que él nos explicara un poco más sobre cómo empezaría el proceso de que todo parta del pueblo, ¿sí? También le aclararía que nuestra Constitución no es porque ya se va a aplicar como está, sino que es una propuesta y que creo que a veces es necesario hacer alguna propuesta. Y es una propuesta que además no discutió nada más 3 o 4 gentes y ya la aventaron. Fue discutida durante largo tiempo por muchas personas. Hubo discusiones muy ríspidas, muy fuertes. Y finalmente, bueno, nos quedamos con lo que propuso la mayoría. A veces ganaba nuestro punto de vista, a veces no ganaba nuestro punto de vista, y todos supimos, y me parece que eso es un proceso muy importante, ¿no? El aceptar cuando el punto de vista no es hegemónico, no le parece a todo el mundo, ¿sí? También la participación de José María, me encantó toda la historia que hizo, porque a mí me dio elementos también. Yo empecé a discutir la Constitución desde 2017 y fue un ejercicio muy importante para mí. Me enseñó muchas cosas y yo creo que estas discusiones nos van formando más en la política, ¿sí? A pesar de que yo sí soy desde hace mucho medio politiquera, estuve en el STUNAM muchísimos años, fui fundadora y fui defensora del STUNAM, y tuve alguna formación en el partido al que pertenecía, pero nunca como el discutir qué tipo de país queremos. Y eso nos parece que puede ser un ejercicio muy, muy, muy formativo para mucha gente, ¿sí? Empezar a pensar qué es lo que quiere, ¿sí? En el camino que Osvaldo propone, que es que parta del pueblo. No creo que no partiría del pueblo si simplemente se le hace una propuesta. No lo sé. A mí me gustaría que lo explicara un poco más y también que José María nos hablara un poco más sobre la Constitución. Él estuvo en la discusión y estuvo también peleándose muy fuerte. Nos peleamos, nos seguimos queriendo, pero nos peleamos muy fuerte. Y me parece que esa formación es muy... Pero con cariño. Con cariño, con mucho amor, José María. Muchas gracias, Otilia. Pues yo comentaría brevemente que en relación con eso que nos plantea Osvaldo, la idea es tener como el plano de la casa que queremos construir, ¿no? Y hacíamos una similitud de construir una casa sin planos y después pones una ventana donde después hay un muro y pues no iba a ir la ventana o la cocina junto al baño o las recámaras no están bien diseñadas. Entonces, una virtud que tiene este proyecto constitucional es que está un armado de todos los aspectos, desde los fines, las bases, la filosofía, hasta cuestiones de justicia, de economía, como mucho contribuyó José María, la escuela, ¿no? ¿Cómo podría ser la escuela, la familia, la parte urbana, la parte agrícola, la parte rural? Entonces, este armado de unos planos de una casa política o una casa social que estamos diseñando y que está a consideración, todavía no son los últimos planos. Y los planos nos podrían orientar y de hecho creo que lo están haciendo de cómo construir. Y quería decir otras dos cosas nada más. También esta constitución surge en el proceso de los 100 años de la constitución de 2010, de 1917 y posterior a la reforma energética que considerábamos pues que daba el traste con el espíritu de la Constitución de 1917, sobre todo con el artículo 27 de esa Constitución, y entonces como que si ya el espíritu de la de 1917 había sido traicionado por el gobierno de Peña Nieto, pues se necesitaba un nuevo proyecto. Y si ustedes ven en nuestra historia nacional, han sido proyectos semiconstitucionales los que han convocado a la organización social, proyectos pequeños que se les han llamado planes, ¿no? Desde el plan de Iguala, ¿verdad? Hasta el plan de Agua Prieta, el plan de Guadalupe, el plan de Ayala, el plan de Ayutla,
¿verdad? Y tantos otros que permiten este punto de referencia como estructuración, y son esbozos constituyentes, aunque no es una constitución en su conjunto, es un esbozo constituyente. Y otro detalle interesante es que esta constitución nos permitió discusiones pues, de 3 años, y seguimos discutiéndola, mientras que la constitución de 1917 presentó el proyecto Carranza 1 de diciembre, y el 5 de febrero ya estaba promulgada, aprobada, ¿no? Es aprobada en 2 meses, hecha sobre la marcha. Hago una copia de la de 1957 con algunas adiciones, y la de 1957 también era una copia de la del 24 con algunas adiciones. Y también parte de esto tiene que ver con el arrojo de Morelos en 1813, en pleno virreinato, proponer un congreso constituyente. En 1814 el Congreso de Apatzingán. Entonces está en esta fila de la historia, y en esta idea de que un nuevo consenso es la base esencial para la transformación. Entonces estamos tratando de construir este nuevo consenso de manera paralela o conjunta a la construcción, obviamente, de organización de cooperativas, de organización de cambios escolares, de nuevas universidades. Hay una parte de nuestros compañeros que está en la red de universidades alternativas y está construyendo universidades. Ya hay como más de 30 ahí articuladas, igual el Consejo de Transformación Educativa, con proyectos educativos. Entonces lo vemos como que no es incompatible el tener este plano general de la casa que pretendemos con el hacer trabajo cotidiano y la construcción de organización. Bueno, ese sería el comentario. Entonces le damos otros 5 minutos a Osvaldo y otros 5 a José María para algún comentario, y luego ya abrimos pues el diálogo con todos los presentes. Bueno, miren, yo creo que nadie niega la gran validez del documento. Son, como dice Marco, los planos de una casa. Pero hay muchos planos que se han quedado arrumbados, que nunca se construyen. Entonces, esa es la preocupación que yo he manifestado, porque hay muchos documentos formidables de muchos aspectos que están así arrumbados porque no ha habido esa participación directa de los involucrados en su formación. Creo que Cherán nos está poniendo un muy buen ejemplo. Ellos no necesitaron una constitución para poder idear ese sistema que tienen para gobernarse en ese municipio. Ese es un ejemplo para mí que es muy importante. Y si nosotros nos movemos a tratar de formar ese tipo de municipios en todo el país, entonces así podría surgir un documento mucho más estable, mucho más fuerte, y que sí pueda regir la vida de este país. Nada más hay un comentario que quisiera hacer sobre un aspecto. La Constitución de 1917 son, creo que 27 páginas, 25 páginas nada más, de una, por ahí anda, es muy cortito. Esta Constitución es bastante amplia, ataca prácticamente todos los posibles aspectos que se puedan presentar en la vida nacional de México, de un país. Entonces, hay algo que ya está comprobado en muchos lados. Un país con muchas leyes es un país corrupto. Prueba de ello es los Estados Unidos. Vean nada más la cantidad de leyes que tienen, y la corrupción inclusive allá ya es hasta legal. Entonces, cuidado. A veces no es necesario estar atacando absolutamente todos los aspectos para que sea una buena ley. Creo que en cierta forma, por un lado está el problema de la educación. Si hay una muy buena educación, y qué bueno que también ustedes están trabajando en eso, y me consta que hay buenas intervenciones, buenos aspectos que han ustedes discutido y propuestas que tienen. Y la otra es la de los grupos de autogestión.
Esos dos aspectos me parecen muy importantes. Qué bueno que ya los están haciendo, pero creo que hay que dedicarle más a aspectos mucho más cotidianos a veces, como las cosas del tequio. Creo que el tequio es un aspecto que se puede formalizar como organización vecinal para poder atacar problemas de la colonia, problemas hasta del municipio. Yo creo que hay otro tipo de organizaciones que se pueden empezar a echar a andar, que son organizaciones desde abajo que empiezan a aprender a gobernarse, porque ese es un aspecto muy importante, consideramos nosotros. Mientras no aprendamos a gobernarnos, podemos tener los mejores proyectos de legislación, no vamos a poder echarlos a andar. Entonces, insisto, ese es el aspecto en el que además debemos cooperar y debemos cooperar fuertemente. Yo espero que pronto podamos salir a la calle y organizar lo que hacíamos en el PMT, asambleas populares, pero ahora para organizarlas en colonias que no tengan que luchar contra el gobierno o contra el patrón, sino que tengan que organizarse para resolver problemas de la región, de la colonia, de la calle en la que viven. Ese tipo de organización es la que necesitamos y así se van a ir aprendiendo a gobernar. Yo ya inclusive en alguna ocasión le había comentado a Marco que me gustaría que usáramos algunos de los artículos que vienen en esta ley para formar a la gente que se vaya organizando en sus colonias para atacar problemas específicos, porque eso va a ir dejando una semilla en cada uno de ellos que yo espero pronto retome. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Osvaldo. José María, ¿algún comentario adicional? 5 minutos máximo. Sí, un comentario rapidito. Tiene mucha razón Osvaldo en lo que dice, y precisamente los consejos ciudadanos que se promueven formar a través de la nueva Constitución son para eso, para que nos eduquemos en cómo gobernarnos. Exactamente para eso. Y las cooperativas también, como decía, son una escuela de democracia, de solidaridad y de proyección hacia frente con nueva calidad de vida. Es muy importante. Y aprovecho rápido porque vamos a hablar mucho de eso en las siguientes sesiones. Está por ahí Jesús de Yucatán. Jesús, si sabe, el municipio, bueno, el pueblo donde estamos organizando una de nuestras primeras pláticas relacionadas con la nueva Constitución es en el pueblo de Molas, Jesús, y otra en Valladolid. A ver cuándo organizamos la de Quinchil también. Pero yo voy a ir, nada más tengo que programar el viaje, nada más que me den la segunda dosis y me baje el peligro del microbicho. ¿Está cierto? Pero ya vamos a discutirlo a nivel calle, formando cooperativas y educándonos para autogobernarnos. No le vamos a pedir permiso a nadie para gobernarnos. Muy bien. Gracias. Esto ya lo platicaremos paso a paso. Gracias, José María. Pues se abre el turno de que cualquiera de los asistentes tome la palabra para hacer algún comentario sobre lo que se ha dicho o cosas que considere pertinentes. ¿Quién quiere usar la palabra? Más o menos les pedimos que sean intervenciones, pues no demasiado largas, 3 minutos, una cosa así. A ver, Elisa, por favor. Quería saber si se podría comenzar el gobierno con esta nueva constitución, aún con este gobierno que está rigiendo en este momento, o sea, hacer un gobierno alternativo conjunto, y si se podría, bueno, como dice nuestro compañero José María, hasta que el COVID esté hasta ya bien limitado, ya podríamos comenzar a hacer este proyecto en conjunto para cuando
se termine el periodo hasta el 2024, entonces ya podremos comenzar a desarrollarlo de manera más fuerte, porque ya estamos cimentados, creo. Pues, ¿alguien quiere comentar sobre eso o hacer algún otro comentario? Y si no, ahorita yo retomo la pregunta de Elisa o el comentario que hace. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar sobre lo que hasta este momento se ha dicho u otras cosas pertinentes? No hay manos levantadas. Bueno, entonces voy a aprovechar si no hay manos levantadas para responder a Elisa. Bueno, para mí, Elisa, yo pienso que teniendo los planos de la nueva casa, así como imaginemos que pues, levantamos un murito allá y lo vamos conformando, ¿no? Entonces, si pudiéramos formar cooperativas, conforme más cooperativas y más se consoliden, empieza a surgir más y hay ciertos principios cooperativistas y cierta idea cooperativista que estamos desarrollando con el Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo, que les dé viabilidad y sobre todo lo que yo soñaría sería con la gran empresa cooperativa, incluso con que los sindicatos se vuelvan cooperativas, como fue el caso de Pascual, pero el caso de Pascual fue en una coyuntura. Ahora pienso yo que pudiera ser una parte de una política de los sindicatos comprar la empresa en la que trabajan, ¿verdad? Y darle pagarle al dueño capitalista poco a poco su fábrica, ¿no? Su empresa de cualquier giro. Igual si se empiezan a hacer las asambleas comunitarias, los consejos comunitarios, las asambleas municipales, aunque esté dos gobiernos, o sea, ya habría el consejo municipal incluso el caso, como dice Osvaldo, de Cherán, pues ahí ya es gobierno Cherán, ya no hay ni partidos, ya no hay otro gobierno, es el único. Pero podríamos, por ejemplo, en Coyotepec hay un consejo municipal de Coyotepec y pues es un gobierno alternativo que ya administra, por cierto, el agua de Coyotepec, el agua potable, pero no tiene todavía el acceso a lo que sería pues el erario, ¿no? Es decir, la acción del poder es que ellos recaban los impuestos, pero conforme vayamos teniendo organización, pudiésemos llegar, como lo hizo Cherán, a nivel municipal y después a nivel estatal, a empezar a decir, pues ahora aquí los impuestos van a ser de otra manera, ¿no? Las contribuciones fiscales, a quitar los peajes, por ejemplo, y a buscar otras formas de ingreso para poder ir garantizando la salud, la educación. En las escuelas, nosotros ya con el Consejo de Transformación Educativa, pues ya yo en mis grupos, donde yo doy clases en la universidad, ya estoy aplicando los principios de la nueva Constitución y del nuevo proyecto educativo. Y así en diferentes escuelas, que decía yo hace un rato de la red de universidades. Entonces podemos ir construyendo bajo la premisa de que entre mejor construido tengamos, eso nos permite estar más cerca de un día rebasar a los otros, a los que tienen ahorita los gobiernos. ¿Por qué? Porque tendríamos una gran capacidad de organización. Organización es la clave del poder. Los gobiernos actuales tienen un cierto nivel de organización. El pueblo no ha estado organizado. Entonces, con esto que estamos proponiendo, nos organizamos y ese es el principal elemento para decir, ahora ya no va a ser así como lo hicieron en Cherán, ahora va a ser así. Pero ya porque tienes con qué, tienes los conceptos y tienes la estructura. Entonces, este nuevo consenso que estamos construyendo, por eso lo vemos tan importante. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Todavía nos quedan 7 minutos si pensamos en terminar a las 9 de la noche. Sí, Manuel Azúa, adelante. Pues primero, pues es un gran proyecto. A mí me entusiasma. Primero porque permite, yo les estoy diciendo ahorita a los compañeros ya que tengo algunas constituciones y estoy tratando de hacer el estatal, es decir, como aquí vivimos en una zona conurbada, Tampico, Madero, Altamira, y está cerca González y cerca El Mante, pues de alguna manera es el sur de Tamaulipas. Yo espero, pues no sé, a lo mejor en un mes y medio tener la estructura esta para poder hacer el Congreso acá constituyente de acá de Tamaulipas. Me he puesto esa meta, bueno, un mes y medio, una cosa así, y estoy hablando con un compañero, con otro, les he mostrado la Constitución, me salen luego las dudas, hay algunas que no
de las cuales no tengo respuesta, pero les digo, mira, vamos, lo importante es que vamos a discutirlas. Es decir, este es un proyecto no acabado, que podemos modificar. Ahí tenemos va a haber un contacto constante, directo, es decir, no es solamente todas las dudas que tengamos, las vamos a plantear hacia arriba, hacia quienes realizaron este proyecto. Entonces, cualquier duda que tengamos, y bueno, pero siempre me surgen dudas. Se pone muy en boga lo de Cherán. Y bueno, Cherán no tiene una constitución ahí, o sea, no se organizaron a decir, vamos a pensarlo así. ¿Cómo lo hacemos? Como decía Osvaldo, salió quién sabe cómo, pero ahí está. No lo tienen por escrito. Sin embargo, ahí está. Cuando digo que no existe un código municipal de Cherán, totalmente por escrito, creo que no existe. Son cuestiones que tienen que ver con costumbres, pero no está debidamente codificado, vamos. Bueno, cuando se habla de eso, pues Inglaterra no tiene una constitución como las conocemos, es decir, una normatividad codificada, sino que todas están separadas. Nueva Zelanda igual, de alguna manera por influencia, Israel igual. Es decir, si estos países como Inglaterra, que de ahí surge la Carta Magna, en el tiempo del rey Juan Sin Tierra, vamos, que existe el Parlamento y eso, desde aquellos años, desde el siglo, pues que 13 más o menos por ahí, no sé, que fue 1215. Entonces, ya había un Parlamento y a tantos años y no hay una constitución como la que nosotros conocemos o como la que estamos ideando. Es decir, y si Cherán se pone el ejemplo, no existe no se reunieron, hicieron allí, vamos a ver lo que fueron haciendo. Claro, las condiciones pongo estos parangones porque las condiciones son diferentes. Alguien dirá, bueno, en Cherán, pues la gente vive, a lo mejor la mayor parte de la gente vive de su trabajo y no de su salario. En México y en las ciudades vivimos, en la mayoría todos vivimos de un salario. Solo aquellos que vendemos algo, etcétera, ¿no? Pero en su mayoría la gente, bueno, los trabajadores viven de su salario. Y entonces yo no sé en Cherán si sean muchos los que vivan de su trabajo o sean muchos los que vivan de su salario. Me parece que hay más gente que vive de su trabajo. Si yo voy a los Caracoles, a Chiapas, pues la gente, allá se vive del precapitalismo. Allá no existe un capitalismo, entonces, por lo tanto, si se está en el precapitalismo, se sentirá que la gente vive de su trabajo, no de su salario. Pongo este tipo de cosas para plantear las diferencias en la cuestión del trabajo. Y lo planteo también porque si planteo las circunstancias de que unos países, no todos los países del mundo, como el caso de Israel o como Inglaterra, tienen una constitución como la tenemos, como las conocemos, pues entonces estas dudas se vienen. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hablar al respecto? Cuando se me plantea, oye, y esto es algo como centralismo democrático, no estaremos, cuando se dice, no vamos a elegir nosotros al presidente, va a ser esta democracia representativa, porque muchos son otros los que lo van a hacer, y yo no puedo elegir al presidente, como en Estados Unidos, pues no lo eligen todos, sino nada más un colegio electoral ahí que lo designa. Igual acá, mejor que en el PMT se decía, una ocasión se decía que el centralismo democrático era aquel que la gente se eligen a unos, esos otros se eligen a los mejores, esos mejores se eligen a los mejores, y esos mejores de los mejores, y llegaba Superman, o sea, el mejor de los mejores. Y ese era el centralismo democrático. Es decir, pero ese mejor de los mejores ya no lo elegía el pueblo, porque ya lo elegían los 500 que estaban allá arriba, solamente. Y esos 500 los eligieron otros. Y así, en una forma de centralismo democrático. Ante estas cosas, creo yo, como no estuve en las discusiones con ustedes, desgraciadamente no lo estuve, me perdí eso. Ahora vamos a entrarle mucho a ese tipo de discusión. Me va a parecer riquísima, porque en la medida en que uno discuta estas dudas que yo tengo, pues obviamente que podremos enriquecer, y entonces
convencernos efectivamente de este proyecto que pues ustedes hicieron. Estamos haciendo, sí. Muchas gracias, Manuel, pues interesante todo eso. Osvaldo tiene un comentario sobre esto que está diciendo, creo, Manuel. Nada más una información sobre Cherán. Cherán tiene 3 cooperativas y la gran mayoría de los trabajadores de esas cooperativas son los ciudadanos de Cherán. Así es que ahí está un ejemplo de cómo se organizaron. Nada más era eso. Gracias. Viven de su trabajo, no de su salario. A eso me refería. Allá viven de su trabajo, no del salario. Esas son cosas muy importantes que tienen que ver con una economía política. Sí, muy bien. Por cierto, a la mejor Cherán les interesa ver por escrito lo que están haciendo en el libro de la nueva Constitución. Así es. Bueno, ¿alguien más quiere comentar antes de darles otra vez la palabra a nuestros invitados para que hagan su conclusión? ¿Nadie? A la 1, a las 2, a las 3. Entonces, bueno, yo tengo un comentario nada más, pero directo con Jesús Solís, que es mi paisano. Oye, Jesús, yo te llamo por teléfono. Ya tengo disponibles 3 libros de la Constitución que te voy a enviar para que los lean, porque ahora que vaya a Mérida, a ver si podamos organizar algo con la gente de ahí de tu zona. Voy a estar en Molas, allá. Ya le enviamos 30 constituciones a Jesús. Ah, ya le mandaron. Están en camino, todavía no llegan. Ah, todavía no llega. Ah, mira, Jesús, entonces, con más razón. Pero porque en Molas ya tengo una reunión marcada, solo depende de que yo me decida, y otra en Valladolid. Entonces, a ver si podemos hacer algo allá en tu zona relacionado con lo mismo, después de que lean el proyecto, que es el que hay que discutir desde luego. ¿Está cierto? Y la convocatoria que se puede leer en una sesión son 4 o 5 páginas, sí. Exacto. Sí. Avísame para que yo te acompañe a Molas y a Valladolid y luego elaboramos lo de Quinche. Yo te aviso. Mañana voy a dar pues una tallereada sobre la posibilidad de construir una cooperativa de citricultores. Ah, perfecto. Que mañana voy a tener una reunión, ahí te envío las fotografías y el resolutivo. A ver si se animan a constituirse en cooperativa, porque tienen problemas con el registro de los pozos, sí. con agua. Entonces le requiere un documento que los acredite como organización social. Claro. Entonces en eso estamos. Sí, con mucho gusto los podemos ayudar, ¿eh? Pero bueno, claro, yo me comunico y te digo las fechas que ya tendría marcadas para Molas y Valladolid. Yo te acompaño a Molas, nomás que me avises con 24 horas de anticipación. Nos vemos en Mérida y partimos para allá. Perfecto. Muy bien. Sale. Pues vamos, está previsto que trabajemos de 8 a 9 este seminario, estamos ya a las 9:03, entonces le vamos a dar un espacio de unos 3-5 minutos a cada uno de nuestros invitados, pues para hacer su conclusión de este primer seminario de diálogos constituyentes. ¿Qué conclusión sacarías de esta sesión, Osvaldo? Y luego José María, y hacemos ya la despedida para invitarlos al siguiente. Muy bien, compañeros. Pues los esperamos. El próximo. Espera, ¿va a hacer su cierre, Osvaldo, su conclusión? Luego, no, adelante. ¿Quieres hacer tu conclusión primero, José María? No, nada más yo estaba invitando. Ya estaba despidiéndose, pero no, todavía falta tantito. Nada más. Te escucho, Osvaldo. Bueno, pues prácticamente ya también me voy a despedir. Me pareció muy interesante todo lo que han planteado, pero es mucho más interesante todo el trabajo que se viene. Creo que eso es lo que estos encuentros van a significar, porque de aquí deben salir cosas que se deben hacer. Y aquí está ya una que creo que la vuelvo a replantear. El Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y el Movimiento Mexicano de los Trabajadores deben trabajar conjuntamente. Y espero que pronto se dé esa reunión para poder establecer la forma en que vamos a trabajar juntos. Muchas gracias a todos y aquí estaremos pendientes de las siguientes reuniones. Muchas gracias, Osvaldo.
Tu conclusión del día de hoy, José María, ¿cuál sería? Bueno, pues es el principio de una continuación de un esfuerzo que ya lleva varios años. Creemos que estamos en buen camino y esperemos que tenga el éxito que todos estamos esperando en un futuro no tan lejano. Y muchas gracias por su presencia. Otilia, ¿tú cómo cerrarías el día de hoy? Pues me parece que esto va por buen camino, que vamos a tener una discusión muy interesante y que yo espero que día con día, que semana con semana se vayan uniendo más gentes, que le vayamos haciendo más propaganda a nuestro seminario para que puedan unirse más personas. ¿Sí? Yo también voy a darme la tarea de repartir la Constitución, aunque como no he salido, la voy a mandar electrónicamente para interesar a más gentes y que podamos estar más personas discutiendo aquí como lo hicimos durante estos años. Muy bien. Pues les quiero comentar que ya hay paquetes, por lo menos en 10 estados diferentes de la República. Se han mandado por lo menos 30 constituciones a cada estado. En el caso de Chiapas ya nos pidieron una segunda entrega porque dice que hay mucho interés en este proyecto. Allá en Chiapas nos dice nuestro compañero David Ramos que no se pudo conectar el día de hoy. Y parte de la idea que tenemos de estos seminarios de diálogos constituyentes es ir invitando pues a personas como Manuel Azúa de Tamaulipas, los que están en los diferentes estados, y también a personas que han tenido una trayectoria, como va a ser el caso, que es el caso de Osvaldo, de José María, y va a ser el caso de la próxima sesión de José Luis Hernández. Nos toca José Luis Hernández aquí presente, le agradecemos anticipadamente, y Alberto Ojeda. Dentro de 15 días estará Jesús Solís Alpuche de Yucatán, comentando este proyecto constitucional. Esperamos que ya le hayan llegado los libros para que los pueda echar una ojeada más detallada. Y también estará Rocío Rosete, que es una de las constituyentes. Y así tenemos ya el 12 de mayo, va a estar Pablo Moctezuma Barragán, y estamos viendo, y está también a su consideración. Queremos tener 2 invitados, entonces uno, en este caso sería Pablo Moctezuma Barragán, y uno de los constituyentes que participaron pues en la mayoría de estas sesiones. Y el día 19 de mayo le toca a Jalisco, que estará Elisa y algún invitado de Jalisco, y así ya tenemos para el 26 de mayo. Entonces va a irse ampliando este círculo de invitados, tanto de personas que tengan trayectoria, como de personas que estén en los diferentes pues estados, en los diferentes municipios. Ojalá si alguien contacta a la gente de Cherán, pudiéramos contactar a alguien de Cherán. De hecho, estábamos comentando con Osvaldo que para el 26 de mayo estaría el esposo de de Gloria Sánchez, ¿verdad? Porque Gloria, que es senadora expementista, pues no es fácil que pueda estar, pero su esposo, que también fue expementista, probablemente lo tengamos como invitado para el 26 de mayo. Estamos por confirmar eso. Pues les agradecemos por el día de hoy a Osvaldo y José María como invitados, y a todos los presentes, pues haber estado en esta inauguración del seminario Diálogos Constituyentes, el número 1, y los invitamos a estar presentes, que nos hagan el favor de estar presentes en el número 2, dentro de 8 días, a la misma hora, de 8 a 9 de la noche. Pensamos en una hora para que pues no sea tan pesado, ¿no? Me das 2 minutos para presentarte de los documentos que me han enviado el compañero Jesús. Pues mandé imprimir, me tomé la atribución de mandar imprimir sobre el quehacer político de Berto. Y muéstralo a la cámara, por favor, porque no se alcanzó a ver bien. Ahí está. Sí, son unas fotografías donde está el ingeniero Alberto Castillo en cuando fue candidato a la presidencia de la República, y luego con el ingeniero Cárdenas, y una fotografía donde yo le estoy haciendo una entrevista en 1972. El tema es precisamente en la coyuntura de esta crisis por la que estamos atravesando como movimiento de regeneración política nacional. ¿Qué hacer? Y yo creo que aquí hay muchas reflexiones muy valiosas, y eso es lo que vamos a promover, y a ver en qué posibilidad hay de que lo presentemos aquí en este tipo de diálogos.
y esa sería la idea, y les agradezco el espacio y está a disposición de ustedes, porque es de ustedes, es un trabajo de ustedes, y claro, y está a disposición, nada más. Muchas gracias, Jesús, pues obviamente nos interesa y pues lo puedes presentar cada sesión o sobre todo detallar un poco cuando te toque a ti ser invitado, que sería dentro de 15 días. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Espero que ya me llegue el envío y porque lo tengo, pero no está muy reducido y da trabajo, como es una cantidad de material. Ya no debe tardar en llegar, yo te aviso. Perfecto, muy amable, gracias. Bueno, pues buenas noches a todos, buenas noches Osvaldo, buenas noches José María. Buenas noches a todos. Nos vemos en 8 días. Buenas noches. Raquel, José Luis, te esperamos dentro de 8 días y nos mandas tu foto, por favor, y tu semblanza para presentarte. Manuel, que esté muy bien y va muy bien allá en Tamaulipas. Elisa en Jalisco también muy bien. Buenas noches. Jesús en Yucatán. Leti en la Ciudad de México, Leti Rioja. Latin Lover, que en realidad se llama Miguel Ángel, pero pues también está ¿verdad? En la lucha. Citlali Harris, que es hija de Osvaldo, y no sé quién sería Moto G8. Pero bueno, de todas maneras, bienvenido aquí. Entonces, pues, con eso nos despedimos y hasta dentro de 8 días. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.